Nunca notas el momento en que caes, porque se siente como recompensa, como avance, como si el poder, por fin, fuera tuyo. Así empieza, con aplausos, con facilidad, con el silencio de quien ya no se opone. Y entonces, empiezas a hablar como si nadie pudiera corregirte. Te mueves como si el resultado ya estuviera escrito. Dejas de mirar tu espalda, porque todo a tu alrededor parece quieto. Pero la quietud no es seguridad. La quietud es el preludio del reemplazo. Y los que caen más duro son siempre los que se sentían más amados. Así es como la confianza se vuelve ilusión. Crees que estás liderando, pero en realidad dejaste de adaptarte, dejaste de afilarte, dejaste de prepararte y empezaste a asumir que lo que funcionó antes siempre funcionará. Ahí es donde empieza la podredumbre, no en tus enemigos, en ti. En el momento en que te sientes intocable, ya estás resbalando, y todos lo ven, menos tú. Este no es un video motivacional, es un espejo. Y si te incomoda, entonces aún no estás perdido. Si esta verdad ya vivía en ti antes de escucharla, suscríbete ahora, porque la comodidad es lo último que sientes, antes de que la corona empiece a caer. La sobreconfianza no nace de la arrogancia, nace del alivio. Alivio de pensar que ya llegaste, que ya no necesitas luchar, que tu voz ya no debe defenderse. Se siente merecida, se siente ganada, se siente como libertad. Pero esa sensación es la primera mentira. Porque la confianza que nace de la calma, de la ausencia de resistencia, del aplauso, no es real. Es química, es emocional. Es la comodidad que tu mente ansía después del ascenso. Y por eso es peligrosa. Porque tu cerebro está diseñado para creer que sentirse bien significa tener razón, que el éxito equivale a precisión, que si nadie te confronta, es porque ya dominaste el juego. Pero en realidad, solo has silenciado el ruido y perdido la señal. Dejas de observar, dejas de adaptarte, dejas de dudar, y sin eso, dejas de pensar. Eso es lo que hace seductora a la confianza, porque se siente como claridad, cuando en verdad es solo anestesia. Es el terciopelo suave del trono, que oculta la trampilla debajo. Cuanto más tranquilo te sientes, más expuesto estás. Porque el verdadero poder vive en la tensión, en la preparación, en la anticipación, no en el aplauso, no en la quietud, no en la mentira de que ya no necesitas afilarte. Así que pregúntate, ¿tu confianza viene de la verdad o solo de haber llegado a descansar? Porque el descanso no es seguridad, es solo el inicio de la caída. No existe tal cosa como la estabilidad, solo la ilusión de que todo sigue igual, mantenida por el silencio, la costumbre y el tiempo. Lo que parece quieto ya está cambiando, y ahí es donde caen los más confiados. Confunden repetición con fiabilidad, confunden calma con control, confunden rutina con permanencia. Pero en el momento en que confías en las condiciones que te rodean, dejas de prepararte para su caída, dejas de evolucionar. Y ahí es cuando el sistema empieza a evolucionar sin ti. Maquiavelo lo sabía. El poder no se mantiene con paz, se mantiene con vigilancia, con tensión, con una ley interna que dice, nada está seguro, ni siquiera tu trono. Porque en el poder, lo que se queda quieto, muere primero, no públicamente, en percepción. El respeto se desvanece, la admiración se enfría, la imitación se detiene, y sin darte cuenta, te has vuelto parte del fondo, no del dominio. Así se erosiona el poder real. Sigues sentado, pero ya nadie gira a tu alrededor. Nadie observa, porque tú ya no te mueves. Y recuerda, el enemigo no siempre necesita atacar. A veces solo espera, hasta que tu confianza comience a pudrirse por sí sola. Si tu seguridad se basa en cómo están las cosas, entonces tu destrucción no es cuestión de sí, sino de cuándo.
La confianza comienza como una herramienta. Te ayuda a hablar sin temblar, a moverte sin dudar, a liderar sin necesitar aplausos. Pero si la sostienes demasiado fuerte, se convierte en otra cosa, no en una herramienta, en una trampa. Porque cada vez que triunfas, tu mente intenta conservar la forma de ese triunfo. Repites lo que funcionó, copias tu propio ritmo, empiezas a defender tu pasado en lugar de anticipar el futuro. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de cambiar. Ahí es cuando la confianza se convierte en jaula. Sigues usando la misma voz, caminando el mismo camino, mostrando el mismo rostro, pero el mundo ya cambió bajo tus pies, y lo que antes parecía disciplina, ahora se ve como fragilidad. Crees que estás siendo coherente, pero en realidad solo te volviste predecible, y en cualquier sistema donde el poder es real, la predictibilidad es una forma de suicidio, porque si pueden anticipar tu próximo movimiento, no necesitan pelear contigo, solo necesitan esperarte, esperar a que sigas siendo tú. Así es como la confianza se convierte en decadencia, no porque estés equivocado, sino porque te niegas a ser distinto. Entonces pregúntate, ¿tu confianza sigue siendo flexible? ¿Sigue viva? ¿Sigue siendo peligrosa? ¿O es solo una armadura que nunca te quitas? Porque incluso la armadura más fuerte, si nunca se retira, se convierte en ataúd. La inseguridad no siempre es debilidad, a veces es táctica. Los gobernantes más inteligentes no se sienten seguros, simulan seguridad, hablan con calma, se mueven como si nada pudiera tocarlos, pero por dentro están observando todo, porque la comodidad mata la claridad. Y cuando lideras, el mayor riesgo es pensar que la tormenta terminó solo porque el cielo se ve tranquilo. Los que gobiernan de verdad no se relajan, ensayan el riesgo, planifican la traición antes de que ocurra. Asumen que los aliados de hoy pueden ser los verdugos de mañana. No es paranoia, es lectura del patrón. Cuando estás en la cima, los ataques ya no son directos, son discretos, son elegantes, son retrasados, y la única forma de sobrevivir es mantener parte de tu mente en la oscuridad, en las preguntas, en las dudas, en los ¿y si? Que los demás ya dejaron de mirar. La inseguridad estratégica no significa tener miedo, significa tener disciplina, significa mantenerte despierto mientras los otros se duermen, significa ser lo bastante agudo como para presentir dónde podría aparecer la próxima amenaza, aunque aún no exista. Eso es lo que conserva tu filo, eso es lo que mantiene tu soberanía, porque si algún día te sientes completamente seguro, totalmente por encima de todo, ya no estás pensando como un gobernante, estás pensando como una estatua. Y las estatuas no duran. Así que lleva la corona, párate firme, pero nunca ignores esa pequeña voz que pregunta, ¿qué no estoy viendo todavía? Esa voz no es miedo, es estrategia. La sobreconfianza no se anuncia con ruido, no grita, susurra, se cuela en lo cotidiano, en tus hábitos, tu postura, tu tono. Y cuando por fin la notas, ya dejaste de ajustarte. Estas son 3 señales de que tu confianza ya no es una ventaja, sino una debilidad disfrazada. Dejaste de cuestionar tu método. Sigues haciendo lo mismo, no porque sea lo mejor, sino porque alguna vez funcionó. Te dices que es disciplina, pero en el fondo es resistencia al cambio. Te enamoraste de tu propio ritmo, y ahora ignoras las grietas que se abren debajo. Asumes que tu presencia es suficiente. Llegas creyendo que tu nombre, tu historia o tu imagen harán el trabajo. Hablas sin escuchar, te mueves sin percibir, esperas que el entorno se adapte a ti, pero ya no lo hace. Y como no esperas oposición, ni siquiera ves la que ya empezó. Dejaste de prepararte para el cambio. Crees que todo seguirá igual,
que las personas seguirán obedeciendo, que tu suerte seguirá intacta. Dejaste de entrenarte para la tormenta, porque el cielo parece claro, pero el poder no cae con truenos, cae en silencio. Si algo de esto te resulta familiar, no entres en pánico, pero no lo ignores, porque el poder no se pudre de golpe, se corrompe desde el centro, y la confianza que deja de evolucionar ya empezó a morir. Hay una razón por la que la confianza se siente tan bien, y no es solo emocional, es biológica. Tu cerebro está diseñado para recompensar la creencia, aunque la creencia sea falsa, porque durante siglos la sobreconfianza funcionó. Hacía que la gente actuara más rápido, compitiera con más fuerza, tomara territorio, desafiara a líderes, sobreviviera a guerras. En entornos primitivos, los que dudaban, morían, y los que actuaban como si pudieran ganar, incluso si no podían, a veces lo lograban, y la naturaleza lo recordó. Por eso programó la mente humana para asociar audacia con seguridad, certeza con liderazgo y sobreconfianza con poder. Era una estrategia de supervivencia, engañar, empujar, intimidar, y a veces ganabas, solo por parecer invencible, aunque no lo fueras. Pero ese mundo ya no existe. Hoy, la sobreconfianza no te da la presa. Te da exposición, te da vergüenza pública, te convierte en blanco de cámaras, datos, algoritmos, silencio. Ahora, te hace hablar cuando deberías escuchar, ser predecible cuando deberías ser ilegible. Te empuja a avanzar cuando deberías observar. El sistema de recompensas del cerebro no se actualizó, pero el campo de batalla sí. Tu mente aún quiere ganar fingiendo, exagerando tu valor, avanzando sin saber. Pero en un mundo de exposición instantánea, la falsa confianza es un reflector, y bajo ese reflector o actúas con precisión o te derrumbas. Así que si la confianza te llega demasiado fácil, si se siente demasiado suave, cuestiónala, porque puede que la naturaleza te la haya dado, pero solo la estrategia decide si sobrevives. La ilusión más peligrosa es la que ves en tu propio espejo, porque el espejo no te muestra la verdad, te muestra la versión de ti mismo que aprendiste a creer, te muestra lo que alguna vez funcionó, lo que otros respetaron, lo que te hizo sentir poderoso. Pero no te muestra lo que ya empezó a pudrirse. No te muestra lo lento que se están apagando tus instintos. No muestra a quienes han dejado de temerte. No muestra las grietas en tu postura, ni el peso que cargas sin notarlo. El espejo miente, no por maldad, sino porque solo refleja la superficie. Y si te enamoras de esa superficie, dejas de mirar detrás. Dejas de notar el cambio en las miradas a tu alrededor. No ves la duda en los aplausos. No ves el momento en que el respeto se vuelve actuación y la lealtad, simple espera educada. Así es como un rey se vuelve obsoleto sin ser destronado. Cree que todavía gobierna porque su reflejo no ha cambiado, pero el reino ya lo hizo. No puedes ver la decadencia en un espejo, ni la evolución, ni a los enemigos que aprendieron a asentir y sonreír. Por eso el espejo es el último lugar donde debes buscar confirmación, porque la versión que te muestra siempre va un paso detrás de la que deberías ser. Rompe el espejo, o llegará el día en que sea lo único que todavía cree en ti. Las personas más peligrosas en cualquier sala no son las que más hablan, son las que aún se cuestionan, incluso después de haber ganado. Porque el poder real no elimina la duda, la conserva, la refina, la usa como un sexto sentido. Mientras otros celebran, el estratega escanea. Mientras otros se relajan, él repite la jugada en su mente. No por miedo, sino por disciplina. La duda no es indecisión, es visión. Es la capacidad de considerar lo que nadie más ve. Es ese instinto que revisa el cerrojo, aunque la puerta parezca cerrada.
Por eso los líderes pierden el filo cuando son adorados, porque el aplauso ahoga el eco de la incertidumbre, ese mismo eco que los mantenía despiertos. Empiezan a creerse la excepción, que su instinto nunca falla, que su tiempo siempre es perfecto, pero el dominio verdadero no se siente perfecto, se siente amenazado, y esa amenaza interna, esa sospecha calculada, es la que lo mantiene alerta, lo mantiene despierto, lo mantiene peligroso. Así que si has empezado a decirte, ya no necesito preocuparme, detente, sí necesitas. Porque en el momento en que dejas de escanear la sala, alguien ya te está escaneando a ti. Y en el silencio, en las sombras, en la estrategia, están construyendo lo que tú has dejado de proteger, que ellos se relajen, que ellos se duerman. Pero tú mantén tu duda viva. No es tu debilidad, es tu corona. Los reyes no caen por ser débiles, caen por estar demasiado seguros, por creer que ya ganaron, que la historia está cerrada, que su nombre, por sí solo, los protegerá. La historia está llena de ecos de hombres que pensaron que nadie podía tocarlos, no porque fueran ciegos, sino porque dejaron de mirar. César cruzó el Rubicón convencido de su destino. Napoleón marchó hacia Rusia con el peso de su leyenda sobre los hombros. Líderes, fundadores, gobernantes modernos han caído en cada década, creyendo que su reputación era armadura. Pero nunca lo es. En el momento en que crees tu propio relato, el relato empieza a escribirse sin ti. El poder se alimenta de movimiento, presión, duda, precisión. Y en cuanto dejas de vigilar los bordes de tu imperio, ese imperio empieza a encogerse. Nunca comienza con estruendo, empieza con silencio, con miradas más pequeñas, con aplausos que suenan demasiado educados. Y el rey sonríe, porque aún se ve reflejado en el oro, pero ya no en los rostros que lo rodean. No se da cuenta de que la caída ya empezó, porque nadie lo empujó. Cayó desde la quietud, desde la certeza, desde olvidar la ley que alguna vez lo coronó. Así es como caen los reyes, no cuando pierden el control, sino cuando creen que no pueden perderlo. No cuando el enemigo ataca, sino cuando su propia creencia los vuelve lentos, suaves, orgullosos. No los sigas, no te conviertas en ellos, nunca eres intocable. Y cuando tú lo olvides, alguien más lo recordará por ti. Los líderes más peligrosos son los que sonríen mientras se preparan para la guerra, porque el poder no se protege con optimismo, se protege con sospecha. No una sospecha ruidosa, ni pánico, sino paranoia controlada, la clase que observa incluso cuando todo parece tranquilo. Que revisa cada acuerdo 2 veces, que no solo escucha las palabras, sino el tono, el silencio, la ausencia. Este es el método oculto de Maquiavelo, no escrito en frases célebres, sino aplicado en estrategia real. El verdadero estratega no muestra que está atento, pero por dentro calcula cada movimiento, cada retraso, cada sonrisa que llega demasiado rápido, porque la traición no viene de quien te odia, viene de quien dice, jamás lo haría. El gobernante debe dominar ambas posturas, calma por fuera, precisión por dentro, silencio sobre la mesa, preparación bajo ella. Si solo estás alerta cuando algo va mal, ya es tarde. El estratega se mantiene alerta cuando todo va perfecto, porque la perfección no dura, y el silencio rara vez es sincero. Esto no es paranoia emocional, es conciencia de supervivencia. Entrenada, sostenida por la razón, no por el miedo. Porque cuando ya gobernaste, cuando ya te envidiaron, imitaron, atacaron, dejas de esperar señales. Asumes que ya existen, solo no las has visto aún. Así que prepárate antes del giro. Ensaya antes de la traición. Protege lo que todavía parece seguro. Y recuerda, no es el enemigo abierto quien te destruye.
Es el rostro familiar que sonríe demasiado cuando la corona empieza a caer. Hoy en día, la falsa confianza consigue aplausos, consigue seguidores, consigue contratos, consigue coronas, no porque sea real, sino porque se ve bien en cámara. Cuanto más fuerte hablas, cuanto más seguro pareces, más te premia el algoritmo. La certeza vende, la duda no. Pero ahí está la trampa, porque en las redes sociales no te premian por pensar. Te premian por actuar confianza, aunque por dentro estés dudando. Puedes fingir poder durante 60 segundos. Puedes ensayar tu dominio frente al lente. Puedes posar como un rey. Pero eso no te va a salvar cuando llegue la hora de actuar. Por eso tantos se desploman en silencio. No durante su ascenso, sino después. Porque la imagen reemplazó la preparación, y el eco reemplazó la conciencia. Maquiavelo no sobreviviría como influencer. Demasiado silencioso, demasiado complejo, demasiado real, pero los sobreviviría a todos, porque lo que realmente importa no es cómo luces frente al público, sino cómo te mueves cuando nadie te está mirando. El poder real no siempre hace ruido, la fuerza real no necesita actuar, y la confianza real no necesita escenario. De hecho, el momento en que te apoyas en la imagen de fortaleza es cuando empiezas a alejarte de la fuente. Deja que los demás se exhiban, que se graben, que se celebren. Tú, mantente ilegible, silencioso, auténtico, porque los aplausos son ruidosos, pero la caída del telón lo es aún más. La confianza no es ruido, no es hablar más fuerte, y no es esa imagen inflada que el mundo te insiste en vender. Maquiavelo ya lo entendía hace siglos, así que sé claro, si quieres proyectar un poder real, peligroso, imposible de quebrar, estas son las únicas 3 leyes de autoconfianza que importan. Controla la percepción antes que la acción. Antes de actuar, los demás deben creer que eres capaz. La confianza no nace en tu mente, nace en la de ellos. Por eso el silencio, la postura y la imprevisibilidad pesan más que cualquier discurso. El león no ruge antes de cazar. Observa, calcula, y entonces ataca. No muestres hambre de validación. El momento en que buscas elogios, los pierdes. La verdadera confianza repele la aprobación. No necesita likes, no busca aplausos, irradia, porque se basa en una ley interna, no en el espejo social. La gente sigue al que no necesita ser seguido. Deja que las consecuencias hablen por ti. Una mente maquiavélica no grita, demuestra. La confianza es romper el ritmo del entorno y guardar silencio. Luego llegan los resultados, y todos entienden por qué nunca te explicaste. Recuerda, las palabras se desgastan, la reputación no, si la construyes con precisión. La mayoría le teme a la duda, pero el maquiavélico la utiliza. Sabe que la incertidumbre no es debilidad, es palanca. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo está seguro, se mueve con arrogancia, pero cuando duda, titubea, sobrepiensa, y en esa pausa, tú ganas. La duda es una niebla, y el maquiavélico construye su reino dentro de ella. Sabe cómo fabricar la duda. No en sí mismo, en los demás, con silencio, con desvíos, con ambigüedad que obliga al otro a cuestionar tu próximo paso, tu verdadera fuerza o tu motivo final. Si no pueden predecirte, no pueden dominarte. Por eso Maquiavelo advirtió: nunca dejes que el enemigo sepa tu intención real. Haz que adivine, haz que suponga, haz que hable. Mientras tú te preparas, una confianza demasiado visible se convierte en blanco. Pero una confianza envuelta en duda es invencible. Es el hombre que entra tranquilo en el caos y no dice nada. Es el estratega que nunca confirma ni niega. Es el líder que no da explicaciones y observa cómo los demás se destruyen intentando descifrarlo. Eso es poder, no del tipo ruidoso, ni rápido, sino del tipo silencioso,
que convierte su duda en tu arma. El verdadero dominio no es ruidoso, no grita para ser visto. Es ese poder que no necesita moverse, porque todos a su alrededor ya se han ajustado. Eso lo entendía Maquiavelo. El poder, en su punto máximo, no estalla. Espera. Elige el momento. Jamás desperdicia energía en demostrar lo que ya sabe que es. La mayoría confunde confianza con espectáculo, pero el maquiavélico ve la confianza como contención. Cuanto más dominas tu identidad, tu ritmo, tu capacidad, menos necesitas mostrar. Porque ahora puedes medir tu fuerza, ahora puedes contenerla. Ahora comprendes que el hombre más peligroso en la sala es el que no se mueve hasta que todo ya está decidido. El poder medido es la fuerza más rara que existe. Es lo que permite a un estratega sentarse en el centro del caos y no pestañear. Es lo que te da la capacidad de actuar solo cuando el riesgo se convierte en certeza. Maquiavelo enseñó que el líder que no se domina a sí mismo ya ha sido derrotado, y el que se ha conquistado por dentro ya domina el juego. Así que deja de intentar probar lo fuerte que eres, aprende a medirlo, a dosificarlo, a usarlo solo cuando logre el máximo efecto, porque el poder lanzado por todas partes se diluye, pero el poder liberado con precisión conquista reinos. Hay una trampa final, y tiene forma de aplauso. Suena a admiración, pero es más peligrosa que cualquier enemigo. Sucede cuando los demás empiezan a creer en ti, más de lo que tú crees en ti mismo. Porque ahora el mundo te refleja una confianza que todavía no has conquistado. Te llaman líder, te otorgan títulos, te proyectan certezas que aún no has encarnado. Y si no tienes cuidado, empezarás a actuar el papel sin haberte convertido en él. Esta es la advertencia maquiavélica. Nunca dejes que tu reputación supere tu realidad, porque cuando eso ocurre, te vuelves prisionero de la percepción. Temes ser expuesto, empiezas a actuar, a exagerar, y poco a poco, tu confianza deja de ser algo interno para convertirse en algo externo. Deja de ser ganada y se vuelve prestada. Así caen los reyes, así colapsan los imperios. Porque cuando la máscara importa más que el rostro, el hombre ya está perdido. La solución: dominio interno, radical, silencioso, constante. Deja que ellos crean, pero tú sigue trabajando. Deja que admiren, pero no te detengas. Porque si ellos creen en una versión de ti que tú aún no has construido, esa versión puede convertirse en tu prisión, y solo tú tendrás la llave para salir. Si hay una última ley que debes recordar, es esta: gobierna con incomodidad, o serás gobernado por ilusión, porque la confianza real nunca es cómoda. No del todo. Se forja en la tensión, no en el aplauso. En la autoobservación brutal, no en la validación superficial. En la claridad interna implacable, no en la admiración pública. Maquiavelo nunca enseñó la confianza como comodidad. La enseñó como arma, silenciosa, letal, escondida y siempre cargada. El momento en que te sientas demasiado seguro en tu imagen es el momento en que has perdido el control, porque el mundo no se rinde ante quien parece confiado, sino ante quien gobierna con precaución calculada, con poder medido, y jamás confía en la multitud que lo aplaude. Deja que el mundo te vea subir, pero nunca les muestres todo el ascenso. Déjalos suponer, déjalos imaginar, déjalos admirar. Pero tú mantente incómodo, tú mantente ilegible, tú mantente peligroso, porque ahí es donde vive la verdadera confianza. No en el eco del aplauso, sino en el silencio que viene después. Suscríbete ahora.